A esta hora saludamos aquí en el estudio de Guayaquil al ministro de Agricultura, al ingeniero Javier Lazo, que le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Y muchas gracias, muy complacido de poder tener este espacio. Bueno, la posible presencia de este hongo raza 4, más conocido como mal de Panamá, ha generado una preocupación evidente en el país, porque de lo que sabemos, pues, habrían 2 fincas en Colombia que estarían en análisis para poder determinar si efectivamente hay la presencia o no de este hongo que tiene una capacidad devastadora en cuanto al banano y al plátano. De lo que usted lleva estas conversaciones precisamente quizás con sus par del vecino país, ¿cuándo se podrán tener esos resultados? Quizás como para dar más tranquilidad o causar mayor preocupación acá a los ecuatorianos. Bueno, efectivamente hemos tenido información oficial de áreas cuarentenadas, que todavía no hay la confirmación oficial de que la enfermedad está, mediante análisis de laboratorio de secuenciación de genoma, totalmente confirmada. Sin embargo, desde el momento que conocimos la noticia y en esta alerta continental, activamos todos esos planes de contingencia que ya se venían haciendo, pero que se fortalecieron inmediatamente. Todos aquellos protocolos de bioseguridad para defender la línea primaria de posible entrada, que era la frontera norte, inmediatamente fue fortalecida a través del control de camiones, de peatones, del escrutinio un poco de la transportación. También esto nos ayuda también en el control de contrabando, evidentemente. También defender la parte de ingreso de pasajeros que vienen de zonas que posiblemente pueden acarrear la plaga y tienen un perfil donde, pues, por ejemplo, si tiene un número de visitas de Centroamérica, que tal vez por la actividad bananera mismo en el comercio o en la actividad técnica ingresa al país, a través de los escáneres, y ahora la próxima semana con unidades caninas poder hacer un control más efectivo. También los puertos, en general, todos los posibles ingresos de la enfermedad reforzados. Hemos mantenido una comunicación permanente con todas las autoridades de la región, y yo personalmente he hablado con el ministro de Agricultura de Colombia, el doctor Andrés Valencia, para no solo expresar el apoyo y el trabajo en conjunto, porque esto es un problema continental, sino también solicitarle que seamos informados, inmediatamente tengan la información producto de los análisis que nos puedan servir para nosotros ya con mucha claridad poder transmitir. En este momento el primer mensaje ha sido prudencia y calma a todo el sector, que no significa inacción. Hemos actuado muy rápidamente, el sector privado inclusive reconoce lo rápido que hemos actuado para que esto no afecte a nuestra principal industria de agroexportación. Se están tomando, por lo que usted nos dice, pues medidas de prevención, ¿no?, en los lugares más sensibles. ¿Cuáles serían los puntos más vulnerables acá en el país en los que quizás con mayor razón han aplicado estos mecanismos de prevención, de bioseguridad y estos mecanismos, reforzando los mecanismos también fitosanitarios? Sí, bueno, estamos en la etapa de exclusión. La idea es, como dice la palabra, mantener excluida este hongo, Fusarium mal de Panamá, que le llamamos raza 4 tropical. Y principalmente esas líneas de posible ingreso han sido fortalecidas. Frontera norte, de hecho, hace algunos años atrás se hizo una posible proyección del ingreso, se hizo por Guayaquil, por el puerto. Teóricamente se dice que avanza 100 kilómetros por año. En la zona donde fueron cuarentenadas esas fincas, estamos desde la frontera prácticamente 2.000 kilómetros. Probablemente, de acuerdo a la movilización de la enfermedad, puede ser que llegue más rápido a Centroamérica o no, dependiendo el flujo de personas y de vehículos, inclusive por medios biológicos también. Sin embargo, hay que reconocer que hay un problema con el flujo migratorio de nuestros amigos de Venezuela, y eso nos obliga a defender la zona de frontera muy eficazmente. A reforzar quizás hay más los trabajos. Ahora, esto de aquí, lo que se está haciendo, se está socializando, y se lo pregunto porque el señor presidente de la Asociación de Productores Bananeros, el señor Byron, se me fue ahora el apellido, pero bueno, él decía que hay personas de la cadena productiva que realmente no conocen ni tienen idea de lo que es el mal de Panamá, y que forman parte importante y que podrían pues también ser agentes quizás de contaminación en un momento dado por producto del desconocimiento. Entonces, hasta
¿Hasta qué punto se está llegando con esta capacitación y esta parte de inducción, ¿no? De preparación en caso de afrontar este tipo de hongo acá en el país? Evidentemente, lo que es muy claro y lo que no se debe hacer es dejar de capacitar y comunicar. Eso está totalmente claro. Por eso, dentro del plan de contingencia, dos aspectos medulares en este proceso, en las diferentes etapas de mantener excluida a la plaga, es poder territorialmente avanzar muy rápidamente en la capacitación y en la comunicación, principalmente a nuestros productores. Al final, el productor es quien debe defender su cultivo, debe defender su suelo, su patrimonio familiar y ayudarnos a todos a proteger el patrimonio agrícola ecuatoriano, porque para poder comercializar a diferentes países hay que adoptar sistemas de control sanitario, de controles en bioseguridad que nos permitan mantener no solo a esta enfermedad, sino a otras enfermedades que pueden afectar al cultivo. Entonces, ahora ya no hay que trabajar solo por el cartoncito, sino hay que realmente implementar todas estas prácticas. Esto territorialmente y de forma muy veloz está llegando la información a través de guías de bolsillo, que los productores sepan identificar los primeros síntomas, que puedan comunicarse no solo con las autoridades como Agrocalidad, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, como INIAP, sino también con verificadores de calidad, con diferentes actores de esta gran cadena agroalimentaria. Y esto va a ser de forma permanente. Definitivamente hay un antes y un después en la industria bananera. Ya nos ocurrió con la variedad anterior, el Gros Michel, durante los años 50 y hasta inicios de los 60. Desapareció esa enfermedad como una forma masiva de cultivo y ahora, bueno, en ese tiempo afortunadamente había la variedad que conocemos ahora, que son los Cavendish. Sin embargo, en el corto plazo no tenemos una alternativa. Y esto pues no tiene una cura conocida hasta el momento. Entonces, todos unidos a defender el patrimonio agrícola del Ecuador. Ahora, se están tomando estas medidas, como usted dice, de evitar que llegue este hongo raza 4 acá al país. Pero, remontándonos en el tiempo, en algún momento, cuando vino la plaga de la cigatoca negra, también de este hongo, que tenía menos poder de devastación quizás que el que tiene el mal de Panamá, por más de que se hicieron todos estos esfuerzos y se adoptaron mecanismos de prevención, igual vino de Colombia por esmeraldas y llegó acá al país. Siempre quizás hay estos puntos vulnerables. Ante eso de ahí, ¿está el Ecuador en capacidad de afrontar lo que podría implicar la llegada del Fusarium raza 4 acá? Sí, para el Ecuador la tarea es mucho más... Es mucho más difícil, eso hay que hablarlo con mucha claridad, porque la distribución de la tierra y el número de productores en todas las musáceas, que son el banano, el plátano, el orito, el abacá y otras más, es mucho mayor y lo hace más complejo, a diferencia de otros países, inclusive en Colombia, en Centroamérica, por ejemplo en Guatemala hay 3 o 4 empresas nada más. Entonces acá esos más de 16.000 productores y en esas más de 200.000 hectáreas que tenemos solo en banano, lo hacen obviamente una tarea difícil. Sin embargo, es tan importante para el Ecuador esto y es una concientización que estamos llevando de forma muy efectiva, que yo creo que vamos a ser efectivos. Todo el gobierno está, y en las instituciones que tienen directamente una acción específica, estamos comprometidos con esta defensa sanitaria. Estamos reforzando evidentemente la frontera norte, los puertos y los aeropuertos, inclusive los puertos de cruceristas. Puede venir un turista y se baja con una fruta pues, y tiene posiblemente un posible riesgo sanitario. En ese sentido, todos esos controles están activados y hemos inmediatamente habilitado la mesa 6 de riesgos de productividad y medios de vida, donde todas las instituciones que tienen esta relación directa tienen su labor. Y también el comité interinstitucional con el sector privado. Aquí hay que dejar claro también que al final es el sector privado el que tiene que tomar un liderazgo articulado con la función, con el Estado, con la función pública, en este caso con nuestra cartera de Estado. Ahora, pero también debería ser quizás un trabajo a nivel de la región. Se ha dicho que el Ecuador tiene la mayor cantidad de laboratorios de análisis para el Fusarium raza 4 de la región, y partiendo de ese punto quizás podría ser que el país lidere una especie de estrategia a aplicar
ya no solamente internamente, sino algo que pueda llevar a una protección o a una cadena de prevención integral? Bueno, ya el Ecuador lo viene haciendo. Hace algunos años todo ese plan de contingencia continental se discutió aquí en el Ecuador. Y de las primeras cosas que hemos hecho es mantener un contacto fluido con OIRSA, que es el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, y ya hay una invitación a los diferentes ministros y a las autoridades sanitarias para discutir en Quito todo lo que conlleva enfrentar continentalmente este problema. ¿Cuál ha sido la respuesta positiva? La respuesta es muy positiva, tenemos apoyo inclusive de la comunidad andina y ojalá en los próximos 15 días podamos tener esta discusión muy amplia, homologar nuestros protocolos, verificar que eso está totalmente activado, comprometernos a la unión de toda la región. Se ha dicho que la próxima semana llegaría un grupo especializado también para seguir colaborando con estas medidas que el Ecuador está adoptando. Básicamente, ¿qué viene a hacer ese grupo? ¿Cuándo llegarían? Efectivamente, como parte del fortalecimiento de este plan de contingencia, hemos solicitado a OIRSA, este organismo sanitario centroamericano, que nos apoye con lo que llaman ellos el Comando Raza 4. Nosotros tenemos también técnicos tanto en agrocalidad como en INIAP que han sido entrenados en una especie de comando y ahora se va a fortalecer. A ellos mismos le hemos solicitado las unidades caninas para tener mayor hegemonía en este escrutinio que se hace a pasajeros y en la zona de frontera norte. Estamos articuladamente trabajando junto con Agrocalidad en la revisión de los pasajeros y muchas otras cosas que hemos venido fortaleciendo, no en este preciso momento, sino de algunos meses atrás. La capacidad analítica del Ecuador sumada a la academia entre AINIAP, Agrocalidad y el CIBE de la Escuela Politécnica, probablemente nos den la mayor capacidad analítica de la región. Y eso es algo que también marca una diferencia en Latinoamérica. Bueno, yo creo que ya para concluir, no podríamos dejar de analizar el otro escenario, el que sería realmente el que no quisiéramos que pasara, y es que este hongo llegara acá, el Raza 4. De ser así, ¿cuáles serían las secuelas que podría dejar su paso por el país? Bueno, esa sería la etapa de supresión y erradicación. Mientras más comprometidos estén los agricultores y mientras más exitosos seamos identificando los primeros síntomas y haciendo una cuarentena de esos predios, podremos realmente ser efectivos. En otros países esto existe, y con el caso de Australia, de Filipinas... Pero cuando llega una plantación la afectación es total. Sí, pero empieza, digamos, por un primer punto. Ahí es donde tenemos que ser muy exitosos en la primera identificación, en la reconfirmación de que el hongo está ahí también, para no causar tampoco un desorden. Sin embargo, hay otros países que lo tienen. Y, por ejemplo, Filipinas sigue siendo el segundo país exportador de banano y tiene el problema. Australia ha sido muy exitoso. Nuestros protocolos, inclusive con Australia, están comparados, están estandarizados, están homologados. Y la buena noticia es que realmente el Ecuador está haciendo muy bien las cosas en este sentido. En esos países, como usted dice, lo que ha funcionado es esa cuarentena, el no permitir que salga quizás de ese lamentable foco donde está el mal de Panamá, ¿no? Pero hablando de cifras, sí valdría la pena actualizar también, ministro, ¿cuántas personas hoy por hoy en el Ecuador se dedican a la actividad, a toda esta cadena productora de banano, y cuánto significa también en dinero la exportación de esta fruta? Sí, es indudable que la industria bananera, platanera, ahoritera es muy importante para la economía nacional. Estamos hablando de más de 3.000 millones en valor de exportaciones anuales. 17% de la población económicamente activa, algo más de 2,5 millones de personas dependen de forma directa e indirecta de esta actividad, así que es un problema nacional. Por eso yo creo que la preocupación, ¿no?, por el importante aporte que hace también a la economía del país, la cantidad de gente que está detrás de la producción del banano y del plátano, del orito, como usted ya lo mencionaba, y por eso hay una preocupación latente. Esperamos que las medidas que se están ejecutando sean las eficientes para evitar tener la presencia del mal de Panamá acá, y si llegara, pues tratar de, como usted dice, que se focalice y que esto no permita la expansión del Fusarium en Raza 4. Quiero agradecerle su presencia acá, ministro, esta mañana. Muchas gracias. El último mensaje: unión
calma y sobre todo acción, y eso es lo que estamos haciendo junto con los productores. Bueno, y aclarar una vez más, ¿no?, que no tenemos la presencia acá del Raza 4, sino que las alertas están generadas hasta una posibilidad que todavía no ha sido confirmada en Colombia debido a la cercanía con el vecino país. Así es. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haber estado.